a Juntos por el Cambio. Y obviamente está la duda, ¿Macri va a ser o no va a ser candidato? ¿Qué dicen en su entorno? Faltan 2 años, falta mucho tiempo, pero no lo descarta, competir. Y también volvió a hacer un guiño a los halcones en que, Luis, habló de gradualismo. Dijo, en la Argentina no hay más lugar para gradualismo. Casi calcado el discurso de Javier Milei, de José Luis Esper, que vienen diciendo esto es shock. Pero también esbozó un discurso Paloma. ¿Por qué? Porque dijo, hay que mantener la unidad de Juntos por el Cambio como dé lugar. Así que mensajes para todos los gustos. Ayer decíamos, Martín, que se va de viaje de vuelta. Sí. ¿Se iba? Se va. Hasta ayer se iba con autorización judicial. A partir de hoy se puede ir sin autorización judicial porque la prohibición de salida del país que pesaba sobre el expresidente Mauricio Macri en la causa por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, hoy fue revocada. La Cámara Federal de Mar del Plata revocó la decisión que en su momento había tomado el juez federal de Dolores, Martín Bava, y con esto Macri va a poder viajar a cualquier lugar del mundo sin tener que pedirle autorización a la justicia. ¿Por qué la Cámara revoca esta decisión? Porque dice, lo que hizo el juez Bava no tiene fundamento. Revisamos la decisión y la verdad que no encontramos un justificativo, por lo menos no dio ningún justificativo que le permita a Macri fijarle la prohibición de salir del país. Por eso la levantamos, o que el juez Bava dicte una nueva resolución con nuevos fundamentos que estén acorde a la decisión de prohibirle la salida del país. Pero por ahora y en lo concreto, Macri no tiene esta prohibición y, como contó Nacho ayer, la semana que viene viaja a Chile y va a poder hacerlo sin esperar la autorización de la justicia. Bueno, ya está sentado en nuestro estudio Martín Caparrós. ¿Qué haces? Qué gusto verte. Hola. ¿Qué Me gustó decís? mucho, aparte, que se cruzaran con Mario, que te elogió muchísimo el aire. ¿En serio? Sí. Pero qué, Dijo, sos un qué tipo atrevido. admirable. ¿Sabés lo que dijo? Que sos un tipo admirable. Espera que me voy. Sí, ahí está. Ahora me voy a sentar a charlar con Martín, que está presentando este libro que vamos a ver aquí detrás nuestro. ¿Libro número qué? 25. No, 30 y muchos por ahí. 30 y muchos, ¿no? Me parece, sí, pero no, perdí en un momento, qué sé yo, no sé, pero 30 y bastantes. ¿Te sí. sigue pegando el vértigo de la publicación? Digo, entregar un libro y entregárselo a los lectores, que ya es otro ser. No, es una lástima lo de la publicación, porque no hay como una relación entre, qué sé yo, el año, 2 años, 3 años de trabajo que uno pone en eso, años durante los cuales eso es lo más importante en tu vida, y el momento en que te mandan a tu casa una caja con unos papeles, que vos decís, para esto, Esto era. Esto era. Ahí está Niña América, que acaba de publicar. Ahora me siento a que charlemos un poco Dale. de todo. Antes tengo que preguntar, ¿qué pasa con la reelección, la reelección de los intendentes que viene tan cuestionada? Bueno, sabés que está frenada la reelección de los intendentes. Todos la quieren, pero nadie lo dice en público. En realidad, de todo, cuando hablamos de todos, hablamos de la política, de los intendentes. Son 83 intendentes de la provincia de Buenos Aires que no pueden reelegir, no podrían reelegir en el 2023. Son 47 de Juntos por el Cambio, 32 del Frente de Todos y 4 vecinalistas. ¿Qué es lo que está pasando? Todos lo dicen por debajo que quieren, y las voces que se conocen públicas son los que dicen, no, nosotros creemos en la alternancia, pues tendrían que limitarse las reelecciones. Ahora, atención, dicen tendrían que limitarse, no dicen, o que están en desacuerdo con las reelecciones indefinidas. ¿Qué es lo que están discutiendo? Y esto lo dicen desde el Frente de Todos y desde Juntos por el Cambio. ¿Pero qué es lo que están diciendo por lo bajo? Bueno, pero podría hacerse, sí, que en realidad el primer mandato sea el del 2019. Entonces, Juntos por el Cambio que dice, nosotros no vamos a votar en la legislatura una ley que votamos a todo lo contrario antes. Pero si el gobernador Axel Kicillof firma un decreto, o si la justicia nos da el guiño, habilita, claro. Bueno, quizás yo en 2023 puedo competir y bueno, si me dejan competir, yo compito. Me veo obligado. Claro, me veo obligado. Si el pueblo me quiere, me veo obligado, y si me quiero presentar, me presento. Me parece un papelón. El problema, ¿cuál monumental. es? Nadie lo quiere decir primero. Entonces, las voces públicas, Gustavo Menéndez del Frente de Todos o Diego Valenzuela de Juntos por el Cambio, dicen, no, nosotros estamos a favor de la alternancia, o sea, no queremos... Claro, Mario Seco es el único que se animó a decir, a nosotros no nos van a decir, a mi pueblo no le van a decir a quién tienen que votar o quién no desde otro lugar. Pero nadie por ahora quiere ser el primero en decir, che, a mí me parece que quiero jugar de vuelta, ¿eh? Apostamos doble sobre sencillo, que por decreto, por una cautelar. O el 24 de diciembre. Claro.
Mientras fallo vos estés con el judicial, Vitel Toné, claro. aparece. Levantamos. Bueno, voy a charlar con Martín. Gracias, de verdad, formalmente por estar con nosotros. Al contrario. Recién Pergolini decía ¿Qué tiene? algo interesante vinculado con Tuñamérica, A ver. que a la Argentina le cuesta entender que no solo el mundo cambió, sino que todos los que nos circundan han cambiado altamente y seguimos debatiendo lo mismo que hace 70 años. ¿Coincidís con eso? Sí, bueno, pensaba mientras lo escuchaba, una de las cosas que cambiaron mucho en toda esta región es que hubo una convergencia, digamos, entre muchos de los países de la región, muchos de los países latinoamericanos y la Argentina, para, de algún modo, desgracia nuestra. Digo, hace 50 años la Argentina se destacaba mucho por encima de los países de la región y de ahí nos venía esta especie de mala fama de que no nos creíamos latinoamericanos, que éramos odiosos, todas esas cosas que ahora hacen los chilenos, ¿viste? Pero en esa época lo hacíamos nosotros. Y tenía cierta lógica, tenía razones concretas, quiero decir, era un país bastante distinto del resto de la región en 3 o 4 cosas. Tenía clase media importante en una región donde prácticamente no la había, tenía un Estado que garantizaba salud, educación, seguridad en una región donde los estados no hacían esas cosas, tenía un Producto Bruto per cápita mucho mayor que los del resto, y venimos cayendo. Muchos países fueron subiendo y entonces se produjo esta especie de confluencia que hace que claramente ahora sí seamos latinoamericanos, ni americanos o como quieras llamarlo. Y peor, debo decir, ni siquiera algunas cosas que en Latinoamérica, nuestros vecinos, manejo de la inflación, discusiones, y a veces siento que tenemos discusiones preideológicas, ni siquiera ideológicas en la Argentina, que en el resto de los vecinos no se dan más. Bueno, eso yo no estoy tan seguro, se dan por todos lados. Fíjate que es un momento de mucho cambio de formatos. En Chile, que parecía totalmente establecido, se fue todo al carajo y están empezando de nuevo. Perú, en Ecuador más o menos, en Centroamérica sigue siendo el lío de siempre, Venezuela está como está. Es decir, no es un momento en que haya demasiadas cosas establecidas y adquiridas en la región. ¿Te dijo algo más que el gobierno perdió, la implosión que hay dentro del Frente de Todos? Esta última elección, mirándola como periodista, ¿te dijo qué cosa? A mí lo que más me impresiona es que sigue habiendo una cantidad enorme de los argentinos que no se sienten representados, que a lo sumo en muchos casos votan en contra, pero son cada vez menos los que votan a favor de algo, que eso sería sentirse representado, ir y decir yo estoy por esto, no, están en contra de. ¿Hace cuántos años que viene habiendo esta alternancia en las elecciones en que el que gana en general es el que había perdido 2 años antes o 4 años antes? Es una calecita en la que, de la que no encontramos la forma de bajarnos, ¿no? Ve algo, y es más, te escucho y pienso, como en un contradoble, no solo en contra del que está enfrente, sino en contra del que podría hacerle la contra, o sea, voto a solo para votarle en contra y por descarte, o sea, un voto en contra por descarte, ¿no? Sí, porque son los mismos muchas veces son los mismos contra los cuales votaste antes, votás a favor de aquel contra el cual votaste antes. Pero eso yo creo que tiene que ver con un momento que sucede muy claramente en la Argentina, pero también sucede en muchos lugares, en casi todos, en que no conseguimos imaginar cómo querríamos que fuera nuestro futuro. No tenemos un proyecto de futuro, un plan de cómo nos gustaría que fuera. Y entonces seguimos dando vueltas y vueltas y nos defendemos, votamos en contra de lo que está viendo, porque claramente no estamos satisfechos con las vidas que tenemos y con la sociedad en la que vivimos, pero no hemos conseguido todavía cristalizar un proyecto de futuro que nos galvanice. Que nos... Claro. Te leí que tenías un cierto optimismo que la salida de la pandemia, la humanidad como tal iba a tener alguna cuota de mejor. No, lo leí cualquiera. ¿Salimos mejores de la pandemia? No. A mí me tiene muy impresionado en estos días, ya desde hace un tiempo, esta especie de reacción troglodita de la antivacuna, que es algo que yo realmente no me esperaba. O sea, me esperaba la primera etapa negativa de la pandemia en el sentido de cuando empezó a haber vacunas, la primera etapa negativa de la vacuna, cuando empezó a haberlas, el hecho de que estuvieran tan mal distribuidas, que hubiera lugares del mundo
donde había muchas más que las que se necesitaban y tantos lugares donde no hay suficientes todavía. Eso, bueno, es en espejo lo mismo que pasa con casi todos los bienes, con la comida incluso, con todo. Entonces, eso no me sorprendió. Pero que en los países más supuestamente educados, desarrollados, civilizados del mundo, hubiera, no sé, un tercio de la población que está contra la vacuna, me parece extraordinario. O sea, me sorprendió, ¿no? A mí me parece increíble. Es más, hay médicos, científicos, personas de laboratorio que militan en contra de la vacuna. ¿Le encontrás sentido? ¿Le encontrás qué es? ¿Una reacción de qué tipo? Es que tiene sentidos distintos según los lugares. En algunos lugares es más, ¿cómo decirlo? Más paranoia contra la supuesta ciencia no muy desarrollada. Supongo que esos médicos que vos decís están en esa tesitura. Pero después, qué sé yo, en Francia, por ejemplo, hace poco estuve me topé andando por una calle en París en una manifestación antivacuna. Y era muy violenta y se parecía mucho, y por lo que estuve averiguando, era eso, a lo que llamaban los chalecos amarillos, Claro. que manifestaron mucho contra, digamos, el gobierno, el Estado francés, que supuestamente no los atendía. Entonces, en ese caso, en Francia, es más una cosa de desconfianza del Estado. ¿Qué quiere hacer el Estado conmigo? Que es una desconfianza que en un punto es sana, pero que cuando llega a estos niveles se transforma en delirio paranoico, ¿no? Esta paranoia general de hasta haber escuchado es un intento de ordenamiento social, de encerrarnos a los efectos de que puedan controlar nuestra... Me pareció... Bueno, viste que hay unas fiestas ahora, yo leí una en Trieste, en el norte de Italia, pero hay varios lugares de Europa donde se aseguran, arman una fiesta, un baile, qué sé yo, y se aseguran de que haya alguien con COVID. Así se contagian. Y supuestamente al contagiarse desarrollan anticuerpos y zafan. Algunos se mueren, supongo. Vi peor, pasa muy mal. en Holanda vender el kit contagiador. Para dos cosas. Primero, para desarrollar la inmunidad, en el medio te morís. Y después para tener el QR para poder circular. Pasan cosas raras. A mí el mundo me tiene cada vez más como sorprendido. No quiero usar la categoría optimismo porque me parece que el optimismo tiene demasiada buena prensa, pero digo, de la Tierra Chica con la Argentina y del planeta, ¿se te cruza algo de optimismo? Sí. Yo soy optimista a mediano plazo. Por una constatación bastante clara. Yo estudié historia y todavía me acuerdo de algunas de esas cosas. Y lo que es indudable es que ahora vivimos en general mucho mejor que hace 200 años, época en la que vivían muchísimo mejor que hace 500, época en la que vivían infinitamente mejor que hace 2000. Digamos, queda feo, lo del progreso parece poco distinguido, poco sofisticado, pero la humanidad ha progresado muchísimo. Quiero decir, vivimos el doble y somos 10 veces más que hace, ¿cuánto? Que hace 300 o 400 años, cuando además había esclavos, había gente que era propiedad de alguien, cuando las mujeres no tenían el menor derecho, cuando tantas cosas. Entonces digo, si el movimiento de mejora ha sido bastante continuo, no hay ninguna buena razón para que ahora deje de serlo. No somos tan distintos de lo que éramos, ¿sabes? El problema es que todas esas cosas funcionan en tiempos históricos, que los tiempos históricos son un poco lentos para mí. Digamos. Claro. Pero en tiempos históricos, por eso te digo, optimista a mediano plazo. El problema son esos 20 o 30 años en los que uno está esperando que algo mejor suceda y a veces sucede y a veces no. Quiero abrirle a mis compañeros, pero digo, déjame volver a hacer una militancia por las vacunas. No me canso de decir que eso, el progreso que acabas de definir, dos factores centrales han operado, agua potable y vacunas. O sea, digamos, está demostrado científicamente. La perplejidad frente a esto, ¿no? Que vos decías. El agua potable ha salvado muchísimas más vidas que casi cualquier otro invento, digamos. Y el otro día leía, es una tontería, pero leía sobre cómo se empezó a potabilizar el agua y fue un químico, no me acuerdo si químico o ingeniero, bastante delirante en una ciudad norteamericana, que si no recuerdo mal era Cincinnati, pero puede ser otra, hacia 1870 más o menos, que se le ocurrió que si ponía cloro en los reservorios de agua, iba a potabilizarla, iba a hacerla sana, saludable. Y no lo dejaban. Decían, estás loco, el cloro mata, el cloro de nada.
El tipo lo hizo por izquierda, quiero decir, sin decirle a nadie, llenó de cloro, puso una suficiente dosis de cloro en unos reservorios y el agua mejoró infinitamente. Y a partir de ahí, bueno, todos lo Acá usamos. estamos. Pero digo, si no tomamos esos riesgos, seguimos siendo los mismos trogloditas de siempre. Total. ¿no? Sí, Nacho. Sí, Martín, ¿cómo vive la grieta particularmente en el periodismo y en los medios? ¿Qué es lo que ve respecto a la grieta y cómo impacta eso en la sociedad? Yo vivo en Madrid. Bueno, pero usted La con su grieta, medio... la grieta llega, pero no tanto. No sé, no, en serio, me resulta difícil contestar algo de ese tipo porque no lo vivo, porque hace 9 años que no vivo en la Argentina, entonces, por suerte... Pero lo lee miro diarios, está al tanto de lo que pasa. Sí. ¿Ve algún programa de televisión de acá también? No, televisión no, pero leo diarios, sí. No, el programa de televisión la verdad que no veo de ningún ¿Qué le lado. produce eso? ¿Eh? No, bueno, lo que me produce es esto que comentábamos recién, esa sensación de país calecita, de la que yo vengo hablando hace décadas ya, esta sensación de que parece que nos moviéramos, parece que fuéramos a algún lado y estamos siempre en el mismo lugar. Quiero decir, la discusión ahora es muy excesivamente parecida a lo que era hace 8 o 9 años, cuando decidí irme básicamente porque me parecía que la discusión era demasiado parecida a lo que era 10 años antes. Y estaba aburrido de escucharme decir lo mismo. Tenía la sensación de que yo no aprendía nada porque seguía diciendo las mismas cosas que 10 años antes. Eso es lo que me parece más triste, la sensación de que no estamos pudiendo salir de ese loop, ¿no? De ese sinfín. Seguís los procesos electorales de Latinoamérica, te pregunto por la ausencia en la participación democrática. Quizás sos de una generación que se creen que fueron parte de la recuperación de la democracia y de la importancia de ir a votar, que quizás no le está pasando a los jóvenes. En Chile muy poca gente fue a votar, en Argentina también es un nivel bajo. ¿Qué reflexión tenés sobre esto? No, ese es un fenómeno central, me parece, en este momento, ¿no? Lo de las elecciones en Chile, que eran tan definitorias. Yo estuve en Chile hace 10 días y la gente con la que yo hablaba estaba tensísima. Por primera vez en 30 años, una elección en Chile era una incógnita, no se sabía qué iba a pasar y además las opciones eran fuertes. Y esa elección, que fue definitoria, que era como el gran momento de las últimas décadas, no votó la mitad de la población siquiera. Entonces la idea de que un sistema de gobierno que se legitima por la cantidad no tiene esa cantidad es un poco preocupante, aunque claro, uno se encuentra con que el país que se define como modelo de democracia lleva, ¿cuánto? Un siglo en que no vota la mitad de la población, digo, obviamente Estados Unidos. Pero entre nosotros era un poco distinto en general. Lo que pasa es que es lo que vos decías, o sea, mi generación, la inmediatamente anterior, quizás la inmediatamente posterior, sintió la llegada de la democracia como una gran conquista, porque veníamos de esa noche negra de las dictaduras y demás. Entonces, seguimos teniendo esa especie de respeto reverencial, que por un lado es bueno y por otro lado puede no serlo, porque hace que no nos atrevamos a pensarle cambios, porque tenemos un poco de miedo de lo que podría pasar si no se mantuviera la democracia. Pero lo cierto es que ahora las generaciones más activas, más jóvenes, no tienen ese respeto por la democracia. La democracia es simplemente el sistema en el que vivieron toda su vida y que no supo darles respuesta a todas las necesidades que van teniendo. Entonces, eso, por un lado, lo mismo que antes, es preocupante. Por otro lado, vaya a saber qué tipo de innovación produce, ¿no? Y en el marco, lo preguntaba Rosario, de las elecciones, el fenómeno de la derecha más potente, Kast, Bolsonaro, digamos, ¿te parece que puede permear para la Argentina? Si es que ya no existe. Sí. Me parece que por ahora no, pero no sé por qué. Con esto me equivoco todo el tiempo. Todo el tiempo. Bienvenido al club de los pronósticos. Sí, Claro. sí, no, y con esto, y además muy específicamente con el tema de la derecha. Yo me he armado un axioma en las últimas semanas de que cuando yo veo un candidato que me parece ridículo, patético, risible, Ojo. mejor no lo digo porque ese tiene grandes chances Ojo. de ganar. Me pasó ya con Trump, por supuesto, con Bolsonaro, con Milei en la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Qué es dudo Milei? mucho de ¿Qué pasó? mí. ¿Qué es Javier Milei para vos? Es que yo pensaba que era un disparate, quiero decir, hace un mes o dos puse un tuit
perdón de la banalidad, en el que invocaba al demonio y recitaba fragmentos bíblicos para reírnos. Lo puse para que nos riéramos, estaba en España, qué sé yo. Nada, un mes después tenía el 15% de los votos en la muy educada ciudad de Buenos Aires. Por eso te digo que prefiero no creer en lo que creo porque en este tema, porque me equivoco. Martín, sos un hombre de los medios, trabajaste durante muchos años en muchos medios de comunicación. Sí. Hoy, cuando lees los diarios, dijiste que no ves televisión, pero por ahí a veces ves o escuchas la radio. ¿Qué te pasa con el periodismo que se está haciendo hoy? Mira, me parece que está como casi siempre en crisis y en cambio. O sea, lo que decía hace un rato Mario, quiero decir, ya el diario como unidad de sentido no existe. Nadie lee un diario. Lo que lees son cosas sueltas por aquí y por allá. Y hay, obviamente, toda una serie de cambios que están ahora en marcha, uno de los cuales tiene que ver también con algo que se decía hace un rato, que es esto de que ya los medios están empezando a renunciar a ofrecer la actualidad rabiosa, la actualidad pura y dura, quiero decir, los diarios, sobre todo, ¿no? Sí, claro. Porque eso ya no tiene sentido. Sin embargo, hay muchos diarios que mantienen esta idea de que tienen que darte la noticia de actualidad, que ya la sabés en general, y por eso no lees demasiado los diarios. Hay procesos de cambio. Yo, no sé, yo sigo escribiendo, yo sigo trabajando en medios, escribo básicamente en El País de España, y es muy interesante, si quieren mirarlo, el cambio que ha habido en los últimos meses, en que toda la home del país es casi toda producción local sobre temas propios. Digo, ya la parte esa en que supuestamente siguen la actualidad y te dan esas noticias que hasta hace poco pensábamos que no podían faltar en un diario, ya no está. E incluso la impresión, viéndolo como mero lector, es que intenta mostrar, a ver, qué opina Caparrós de tal tema. O sea, el tema ya dado, preexistente o conocido por todos, lo que quiero saber a través de este portal o del otro, qué es lo que piensa un autor, una voz. Sí, supongamos que es porque se supone también que ese autor puede ofrecerte algún punto de vista o alguna reflexión que otros no lo han hecho, no tanto por el autor, sino por aquello que el autor puede proponer. Pero sí, lo decía también Pregolini, ¿no? El tema de rescatar firmas, de rescatar formas de hacer que tengan su particularidad, que den algo distinto, ¿no? Una vez lo estaba entrevistando a Juan Gelman, que era muy difícil de entrevistar por ese carácter que tenía, y osé decirle, invite a los lectores a que lean su libro. Me sacó corriendo de una manera. ¿Usted supone que yo voy a hacer propaganda de mi libro y que eso qué? Voy a volver a caer en el error. ¿Por qué la gente debería leer Ñe América? Bueno, me parece que porque en este caso sí puedo contestar esa pregunta con todo respeto por Juan Gelman, que si ya que lo nombraste, te diré que cuando yo me tuve que ir de la Argentina a mis 18 años, en el 76, me llevé un solo libro y eran las obras escogidas de Juan Gelman. O sea que esto es decir lo que ha pesado en mi vida, digamos. Me pasé muchos años tratando de no escribir como Gelman. Pero aún así, me parece que lo interesante de Ñe América es que intenta volver a mirar América Latina y pensar qué somos. Yo creo que hace mucho que no hay una tentativa de mirada de conjunto sobre la región para ver en qué nos hemos convertido. Digo, ha habido infinidad de cambios en las últimas décadas y no hubo una mirada que tratara de contar y pensar cómo somos ahora. Seguimos atados a viejos clichés, a viejos lugares comunes, y bueno, el intento de este libro es tratar de desarmarlos y actualizar la idea de lo que somos. Bienvenido a la Argentina y un placer verte, de verdad. Igualmente, gracias. Pequeña pausa.